Hola, estamos de regreso en Iquique al Día. Me pillaron paviando, bueno, pasa en todos lados. Estamos en esta ocasión en Iquique al Día a través de Iquique Televisión con el sociólogo, un magíster en estudios internacionales y doctorante de estudios sociológicos y también ex candidato a diputado, ex candidato a alcalde, el conocidísimo Cristian Llamet. ¿Cómo estás, Cristian? Muy bien, gracias a ti por esa tremenda presentación. Pero si todo eso has hecho en la vida, tienes todos esos títulos, has participado en política, te conocemos en varias facetas. Tú eres sociólogo, tienes una maestría, estás haciendo un doctorado y a la vez has ingresado a la política. Sí. Todo eso juntos y a la todo vez. Eso juntos y a la vez, exactamente, pero igual no cantáis. Estamos justamente con Cristian porque él en su faceta de sociólogo queremos compartir sus opiniones respecto a lo que ha ido viendo y a lo que ha ido mostrando de alguna forma la sociedad chilena frente a lo que ha sido el Mundial Brasil 2014. Si bien es cierto, esto se comenta en todos los canales, se muestran los partidos en varios canales, aunque en el nuestro se muestra en la señal 2, que es el 25.2, de manera gratuita y en HD, gracias también al aporte de SQM. O sea, todos los iquiqueños pueden ver fútbol. Señor director, ¿me enfocaría, por favor? Fútbol gratuito y en HD en nuestra ciudad por esta señal de TVN aliada con Iquique Televisión y gracias también a SQM. Entonces, cuando usted tiene todo este conjunto de cosas, buena señal, buen fútbol, harto marketing, harta cosa para ver, para divertirse, para poder ir entendiendo, hay que de alguna forma ir viendo otros puntos de vista, creemos nosotros, que no son solamente el aspecto futbolístico, sino también el aspecto social, lo que esto implica para nuestra sociedad. Y justamente estamos con Cristian Llamet, que tiene toda esta gama de títulos a su haber para poder analizar de alguna manera. ¿Cómo ves, Cristian, tú, que ha estado el comportamiento en Chile respecto a los partidos que hemos jugado, respecto al fútbol? Bueno, efectivamente hay un comportamiento desatado, o sea, y eso tiene que ver sin duda con que momentáneamente se superan ciertas ataduras que tenemos como sociedad. Ajá. A partir de estos fenómenos, estos triunfos, etc. La pregunta es que si este comportamiento es producto del fútbol o bien existen ciertos contextos favorables, independiente de sea el fútbol o el tenis o que sea, que desate este comportamiento. O sea, porque son desatados, pero desatados. Pero yo creo que la palabra de desatado tiene mucho sentido porque tiene que ver con una liberación, o sea, que uno se saca un nudo encima. Y eso sin duda es bastante expresivo de lo que pasa con la sociedad chilena. O sea, un triunfo, por ejemplo, lo que pasó con Bielsa, el mundial anterior, donde no salimos campeones, pero recibimos se hizo todo un festejo como si hubiéramos salido casi campeones. O sea, incluso hubo gente que ayer salió a celebrar en Plaza Italia, porque a pesar de haber perdido con Holanda, habíamos pasado a octavos de final. Entonces, efectivamente ha sido locura, realmente. Claro, entonces, esto no es nuevo, tampoco ha sido siempre. O sea, hay un cientista de la Universidad de Chile, Eduardo Santa Cruz, que ha trabajado este tema, y dice que no siempre, el tema de la roja es un tema prácticamente los últimos 30 años, o sea, no es que para el Mundial del 62 no fue ese fenómeno, claro, o sea, tiene que ver con un fenómeno reciente, etc. Pero sin duda que la pregunta es, ¿qué nos pasa como sociedad de que efectivamente, por ejemplo, déjame terminar la idea, porque si no me voy a perder. Cuando no tenemos tanta satisfacción individual con nuestros logros, tenemos unos grados de infelicidad más altos de América Latina.
cómo opera, por ejemplo, estos triunfos sociales, estos triunfos, incluso a veces triunfos morales, etc. ¿Por qué, por ejemplo, en países donde sí existe una alta satisfacción individual, de logros individuales, no tiene este efecto el fútbol, o estos triunfos deportivos, etcétera? Son preguntas porque lamentablemente la sociología chilena no ha desarrollado todo lo que quisiéramos y todo lo que se necesita, tantas teorías para entender este tema. O sea, somos de alguna manera, tenemos bastantes historias del fútbol, periodismo deportivo, etcétera, pero reflexiones más sistemáticas sobre el fútbol y la sociedad, estamos todavía en la B. ¿Tú piensas que con mayor reflexión al respecto, con un poco mayor madurez de situaciones como ganar un partido de fútbol a nivel mundial, podríamos de alguna forma ir controlando mejor todo este descontrol que se provoca después de ganar un partido? Incluso, como tú lo decías en la primera parte de la entrevista, después de perder un partido. Por ejemplo, ¿es lógico que pase esto, que todos se vayan a la Plaza Italia? Por ejemplo, ya cuando ganamos con Australia, ahí pero era el descontrol, pero que ya no te lo explico, porque justamente era un viernes. Sí. Entonces todos a la Plaza Italia en Santiago, bueno, acá a la Plaza Prat, pero acá no es el descontrol de Santiago, ¿no? Por menos gente, qué sé yo. Pero en Santiago los desmanes, ¿por qué siguen? ¿Por qué siguen? Hasta llegar a un punto que empiezan a destrozar tiendas, semáforos, señalética, empiezan a enfrentarse con los carabineros. ¿Por qué llegamos a eso? Ya son, no sé, pues el partido termina a las 5 o 6 de la tarde, son las 12 de la noche, la 1 de la mañana y siguen. O sea, ándate para tu casa, tómate un trago, ríete, disfrútalo, grita en ese momento, ¡gol! Bien, pero ¿y después qué? ¿Por qué? ¿Qué sigue? Mira, tomar distancia sobre este tema es bastante complejo, porque yo también estuve celebrando el triunfo frente a Australia, por ejemplo. Pero no fuiste a romper vidrios ni... No. ¿Sí? No. Ah, ya. Pero efectivamente el tema es complejo, porque podemos ser o no un país futbolizado, entonces de alguna manera estamos involucrados. Y tomar distancia y decir, mira, este comportamiento moralmente cuestionable, una conducta desviada. Hubo una psicóloga hace poco que salió en un periódico electrónico diciendo que en realidad era falta de educación, etc. Pero en realidad eso es casi una explicación de lugares comunes, o sea, es casi un reto del papá o de la mamá frente a... Creo que el tema es más complejo, por eso es importante lo que estás tratando acá de hacer con el programa, de buscarle otra entrada al tema de este comportamiento, estos efectos sociales del fútbol. Creo que uno puede decir cierta hipótesis, porque no hay, como te decía anteriormente, tantos estudios sobre este tema, pero porque la pregunta es por qué pasa, por qué nos comportamos de esta forma en un país que efectivamente tiene este tipo de desate, de destrabarse a partir de este fenómeno deportivo. Creo que ahí, para ir a lo concreto, dos cosas. Uno, existe también lo que se llama un nacionalismo deportivo. Los gringos le llaman el nacionalismo rarrá, o sea, del hurra. De que como el fútbol o cualquier cosa tiene un también sentido y significado nacional, patriota. O sea, no es solamente fútbol, es más que fútbol. Ahí está en juego la identidad nacional, el orgullo nacional, etc. Tiene otra arista que es política, por ejemplo. No es menor, por ejemplo, que Bachelet haya ido al Mundial, que Piñera haya organizado toda una recepción cuando vuelve Bielsa, más allá de que le dio la mano, etc. Tiene un efecto de legitimación por ejemplo, Bachelet dijo que cuando le ganamos, pasamos a octavos de final, dijo que está dentro de sus medidas el hecho de que la selección haya pasado. Lo tiró en broma, pero lo que quiere decir es que efectivamente es un recurso para la satisfacción popular, la legitimidad de un gobierno, etc. O sea, se crea un ambiente más favorable. O sea, es mejor gobernar con contento
que con descontento. Por supuesto. O sea, pregúntele hoy día a Dilma Rousseff que si no gana Brasil, sin duda va a tener un efecto inmediato en las próximas elecciones que son a fines de año. O sea, estamos hablando de que la importancia... ¿Cómo se conecta eso, Cristian? ¿Cómo se conecta eso en la mente de la gente, en las sociedades? ¿Cómo llegas? ¿Por qué me llegas a decir eso? ¿Cómo no? Es sumamente extraño, es como inconexo, pero finalmente es cierto. Mira, yo creo que la sabiduría popular dice algo muy interesante, que cuando un partido gana o cuando una selección, un equipo, la marraqueta el otro día es más dulce, es más rica. O sea, ¿qué quiere decir eso? O sea, es la misma marraqueta, pero la satisfacción que tiene es otra. Es lo mismo, o sea, somos uno de los países, entre comillas, más infelices o con problemas de entender la felicidad de Sudamérica, por ejemplo. Y sin embargo, por ejemplo, estos momentos nos hacen cambiar la actitud frente a lo mismo. O sea, a ver, no porque gane la selección al siguiente día van a cambiar tu relación con tu jefe, no va a cambiar, no van a mejorar los sueldos, no, etcétera, etcétera. Todo eso no va a suceder. Todo eso no va a suceder. Pero la gente actúa como que sí va a pasar. O lo sobrevive como si hubiera pasado. O sea, ¿qué quiero decir con esto? O sea, es lo mismo objetivamente, pero subjetivamente se percibe de otra forma. O sea, se tolera. Ahora, eso dura un plazo. Por eso son felicidades de corto plazo. Claro, o sea, claro. Porque a las 2 semanas tú te ves que en realidad está en lo mismo. Es como cuando te pudiste comprar algo que querías, vas a estar contento un rato, pero ya después te acostumbras al artículo. Claro. Una cosa o sea, así. un vaso de agua es rico una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, ya no te produce el mismo nivel de satisfacción. Claro, es como eso. Pero me llama la atención que se provocan unos desmanes increíbles. Ahora, para poder de alguna manera entender esta falta de control, ¿crees que deberíamos hacer algún cambio en el tema educacional y que en generaciones posteriores vaya a disfrutarlo igual, vaya a promover el fútbol igual, pero no vaya a salir a la calle a romper un vidrio? ¿Puede ser? ¿O crees que con el tiempo esto va a ir creciendo y ya con el tiempo te dará la vuelta el metro? Es que, a ver, mira, efectivamente existe descontento. O sea, y una excusa, sea cual sea, puede permitir para expresar ese descontento. O sea, puede ser el fútbol, puede ser un recital de rock, puede ser X motivo. Entonces, el descontento está. Yo creo que más que resolver el tema de cómo la masa se relaciona con el fútbol, tratemos de resolver previamente ese descontento. O sea, y que son descontentos de alguna manera justificados. Por eso te digo, hay cosas sociales que se pueden ir resolviendo que harían que frente a un triunfo de fútbol, la sociedad, la gente reaccionara de una manera un poco más calmada, un poco más cuerda. ¿Sí? Por eso, o sea, efectivamente, si uno ve, a ver, ¿dónde se producen los incidentes? No se producen, por ejemplo, en Vitacura, no se producen en los sectores más altos de Santiago. O sea, es un lugar donde básicamente van los sectores bajos y medios, que se llama Plaza Italia, a expresarse. O sea, no quiero ni justificar en eso. O sea, yo creo que distingamos justificar y entender. O sea, yo no justifico eso, pero sí trato de entender el fenómeno, que es complejo de entender. Creo que, de alguna manera, no solamente la educación, sino también solucionar ese descontento que existe previo. O sea, un montón de muchachos frustrados que no tienen ese nivel de satisfacción individual, que sufren más que otros cuando una selección pierde, porque claro, o sea, está depositado ahí toda su esperanza, todo su nivel de felicidad. O sea, y no como logro individual, no como seguridad individual de que, mira, yo estoy avanzando lo que estoy haciendo, etc. Entonces, creo que ahí hay algo, partiendo del hecho que, lamentablemente, la sociología chilena no hay mucha teoría sobre, o mucho estudio sobre la relación entre el fútbol y los efectos sociales. Ok, Cristian, antes de terminar, ¿qué te parece, qué crees tú que va a pasar con el próximo partido? Chile sigue, estamos frente a Brasil. El grupo B se definió antes que el grupo A, o sea, una suerte de situaciones que finalmente nos van a hacer enfrentar a Brasil, solamente que esta vez estamos en octavos de final. ¿Seguimos en cuartos de final? O sea, te lo puedo decir, yo creo que ahí no hay ni... La sociología no puede decir nada. ¿Qué crees tú como Cristian Yamet? Lo que yo quiero es no, que... No, lo que tú crees. Lo que yo creo es que está difícil porque
Creo que hoy día hay una desconfianza absoluta sobre un organismo internacional que se llama la FIFA. Claro, sobre la FIFA se desconfía bastante. Entonces, lo que se dice es que lo que le pasó a Croacia, ¿no? Que no solamente tú juegas contra la selección de Brasil, sino que juegas contra la selección de Brasil, contra el árbitro y contra la FIFA. O sea, tenemos, yo creo que el próximo sábado, estos tres adversarios. Y frente a eso, creo que la selección va a tener que jugar con mucha más cautela, tratar de cometer menos falta, porque a la primera falta que hagan lo van a expulsar. O sea, se vio, ¿no?, lo que pasó con Holanda, o sea, todas las faltas que le hicieron a Alexis Sánchez, etc. Sin embargo, lo que yo esperaría es que, independiente del resultado, esto es como una cosa más, no sé si de conducta, ¿no? Independiente del resultado, no lo traslademos a nuestra experiencia de vida. O sea, Chile gane o pierda, creo que los problemas del país se resuelven no por un triunfo o no deportivo. Nos gustaría mucho, pero creo que hay estos otros temas, que son el tema del descontento, las frustraciones, que tienen que mirarse de frente y no eludirse como Cristian, y una última pregunta antes que te vayas. ¿Qué te parece esto, que cuando perdimos todo el mundo se fue en contra del árbitro a decirle que era negro? Todo el mundo habló racistamente de la persona. O sea, obvio, no le vaya a decir rubio tal por cual, porque no era rubio. Pero la cosa fue un poco más allá. La gente como que expresó claramente que se odiaba a alguien por ser negro. ¿Cómo lo viste eso? A ver, es complejo porque efectivamente Chile es un país que progresivamente se está volviendo cada vez más cosmopolita. O sea, hoy día tenemos convivimos con una población afrocolombiana, afroecuatoriana, etcétera, y se ha visto lo mismo. O sea, tengo la impresión de que todavía, frente a cierto malestar, frente a cierto descontento, frente a cierta frustración, se activa este dispositivo que es un dispositivo racista, o sea, y que lamentablemente está en la sociedad chilena, o sea, y también tiene que ver con los niveles de tolerancia frente a esta adversidad. O sea, cuando algo no me resulta, lo primero que hago no separo, por ejemplo, la conducta de la persona. O sea, asocio inmediatamente a un mal árbitro, bueno, es negro. O sea, no separo, o sea, puede haberlo hecho un rubio. Sin embargo, acá se termina asociando rápidamente lo que se llama una asociación simbólica, ¿no? Negro, mal árbitro, me perjudica. Claro. Entonces es lo mismo, o sea, si yo voy a un restaurante, me atiende un mesero afrocolombiano, independientemente si la atención es buena o mala, si es mala, inmediatamente digo, bueno, es mala y el negro. O sea, esa asociación la hacemos muy rápido. Cuesta decir es mala y es un rubio. Tenemos la percepción de no lo asociamos. Como que el rubio lo va a hacer bien. Claro. Ok. Cristian, gracias. Gracias por haber estado con nosotros. Les recuerdo que estamos con Cristian Yamet, sociólogo y ex candidato a diputado y también a alcalde. Nosotros nos vamos a una pausa y volvemos de inmediato en Iquique al Día.